Nos pueden contactar al número de WhatsApp 304-647-4403 por medio de Facebook Becar Express o al correo electrónico asesoriateloyevo@gmail.com. Cualquier duda estaremos dispuestos a resolvérselas. A modo de ejemplo, vamos a desarrollar unos ejemplos gráficos para que se comprenda de qué manera funciona la herramienta. Ingresamos al primer hipervínculo por medio de un clic, que son los datos del declarante. A modo de ejemplo, vamos a ingresar todos los datos de nuestro contribuyente. Dígito de verificación: primer apellido Pérez, segundo apellido Pérez, primer nombre Pepe. Código de la dirección seccional: actividad económica, aparecen en su RUT. Valor patrimonio al 31 de diciembre del 2019. Estas 4 celdas son diligenciadas con información que tenemos de la declaración de renta del año inmediatamente anterior presentada. Entonces, valor patrimonio bruto 31 de diciembre, supongamos que tenemos 95 millones de pesos. Deudas, 34 millones. Impuesto neto de renta del año grabable del 2019. Podemos colocar que fueron 400.000. Y seguimos diligenciando. Nos pregunta enseguida información del dependiente económico. Digamos que para ese ejemplo el contribuyente tiene un hijo. El formulario nos permite colocar un registro civil, tarjeta de identidad, cédula u otro. Vamos a colocar el hijo con una tarjeta de identidad, número de identificación, primer apellido, segundo apellido, nombre u otros nombres. Esos últimos datos los colocamos o los tomamos más bien de la información que tenemos de la declaración de renta del año inmediatamente anterior. Regresamos al formulario. Todas las ventanas nos presentan unas flechas donde nos lleva al primer o a la ventana principal. Ya tenemos diligenciado lo que son los datos del declarante. Lo que enseguida nos está pidiendo es que diligenciemos su patrimonio. Ingresamos por medio de un clic. ¿Cómo funciona esta ventana? Él funciona a través de 9 otros hipervínculos. Nos está pidiendo en esta ventana, en el primer rubro nos pide los saldos que tenemos en bancos, cooperativas, fondos de cesantías y pensiones y otros. Ingresamos a través de la manito. La primera pregunta que nos hace es que si los saldos que tenemos o vamos a presentar son del exterior, sí o no. Si provienen del exterior, le decimos que sí. En este caso, nuestro contribuyente genera ingresos y obligaciones en Colombia. Entonces le colocamos que no. Que tenemos un saldo como un ejemplo en nuestra cuenta de ahorros de Bancolombia. Entonces, ahorros Bancolombia. Número de identificación de Bancolombia, a modo de ejemplo. Nos pregunta, ¿es un banco, una cooperativa, fondo de cesantía u otro? Bancolombia actúa como un banco. Digamos que a final del año, el último día del año, quedamos con un saldo de 54 millones. De esta manera sigo descargando todos los saldos que yo tuve en el año inmediatamente anterior. Regresamos por medio de la flecha a la ventana anterior. De la misma manera diligenciamos las cuentas por cobrar, vehículos, acciones, bienes, y nos da un patrimonio bruto. Seguido de ello nos pregunta que cuáles son los pasivos u obligaciones del contribuyente. Ingresamos a diligenciar eso por medio de la última manito. Nuevamente me hace la pregunta, ¿las cuentas a pagar del contribuyente son del exterior, sí o no? En caso de que lo fuesen, le colocamos que sí. Nuestro contribuyente tiene todas sus obligaciones en Colombia. Digamos que nuestro contribuyente tiene una obligación de un crédito hipotecario con el banco BBVA. Entonces, hipotecario BBVA. Número de identificación del BBVA. Y que tenemos un valor ya vamos a acabar de pagar, de 9 millones de pesos.
De igual manera, sigo colocando todas las cuentas por pagar que tiene nuestro contribuyente. Regresamos a nuestra ventana anterior y ya tenemos patrimonio bruto, las obligaciones y tenemos un patrimonio neto. Regresamos a nuestra ventana principal y ya tenemos diligenciado lo que son datos del declarante y el patrimonio. Ya ingresados los datos del declarante y los datos del patrimonio, procedemos a identificar en qué cédula se encuentra nuestro contribuyente, si en la cédula general, en la cédula de pensiones, en la cédula de dividendos y participaciones o en la cédula de ganancias ocasionales. Para nuestro ejemplo vamos a tomar que nuestro contribuyente es un oficinista, por tal razón vamos a tomar la cédula de rentas de trabajo. Ingresamos a ella a través de un clic. Tiene 4 módulos. En primera medida vamos a tomar el primero, que es el de ingresos, y dentro de las diferentes casillas nos pueden hacer varias preguntas. La primera pregunta es cuántos meses trabajó el contribuyente. Si trabajó 1, 5, 9, para nuestro ejemplo vamos a tomar los 12 meses. Nos dice que cuál fue su salario, como ejemplo 50 millones. Y nos lleva a la primera pregunta. En el año 2020 usted fue suboficial de las fuerzas militares, ¿sí o no? Usted le puede dar la opción, le da opciones aquí de colocarle sí o no. Nosotros somos oficinistas, decimos que en la segunda pregunta, en el año 2020 recibió bonificación por retiro voluntario como ciudadano colombiano que integró las reservas de oficiales de la primera y segunda clase de la Armada Nacional, ¿sí o no? De igual manera le da opción acá. Después de responder estas dos preguntas, regresamos. Vamos servicios, comisiones, pagos por prestaciones sociales, 1.200.000. Pagos por viáticos, pagos por representación, digamos que fueron 2 millones. Al darle enter me va a llevar a la pregunta. Me dice, en el año grabable fue rector y o profesor de universidades públicas. Me da la opción acá, sí o no. En caso de que no, en nuestro caso es no. Dejamos ahí. Digite el valor recibido en el caso de que fuese sí. La siguiente pregunta, ¿en el año grabable fue juez de la República? ¿Sí o no? Me da la opción acá, sí o no, y digite el valor. La tercera pregunta, ¿en el año grabable fue magistrado de los tribunales o subfiscal o procurador? ¿Sí o no? Me da las opciones acá y digite el valor. Regresamos a la anterior pantalla. Seguimos otros pagos, digámosle que fue 1.400.000. Cesantías e intereses de cesantía efectivamente pagadas, que fueron, digámosle que fueron 1.300.000. Y nos lleva a esta pantalla por medio del enter. Nos dice promedio mensual de su sueldo. En caso de que fue trabajador de las fuerzas militares o policía, digite 0. En nuestro caso, digámosle que fueron 3 millones el promedio. Regresamos. Seguimos con aportes a salud, digámosle que fueron 1.100.000. A pensión, 1.100.000. Si hubo cotizaciones voluntarias, si hubo aportes a voluntarios a pensión, aportes a voluntarios al impuesto solidario por COVID, lo colocamos aportes a cuentas AFC. En este caso, normalmente se encuentran retenciones que le practicaron. Vamos a decirles que nos practicaron retenciones por valor de 800.000 pesos. Si hubo retención por aportes al tema del COVID, lo ingresamos acá. Toda esta información la obtuvimos a través del certificado de ingresos y retenciones. Regresamos. Ya tenemos ingresos. Vamos al siguiente módulo, ingresos no constitutivos de renta. El primer cuadro se diligencia por medio de la información que ya estamos registrando. Se diligencia por medio de las fórmulas. Y nos hace una pregunta. Hay que tener en cuenta este cuadro que si es diligenciable el control de pagos a terceros por alimentación y se lo diligencia de la siguiente manera. La pregunta es, durante el año 2020 su salario mensual fue inferior a 11.038.170 pesos. Se le dice sí, o en el caso de que nos corresponde le decimos que no. Decimos que hicimos pagos por alimentación a la Fundación XZ. El número de identificación de la fundación 900-111-000. Nos pregunta que cuántos meses los apoyamos. Si fue un mes, 5 meses, 12 meses, si fue todo el año. En ese caso vamos a tomar que todo el año. El valor lo ingresamos acá, total pagos. Digamos que aportamos 8 millones de pesos. El valor de los 8 millones nos lo toma como grabado. En caso de que nuestro ingreso hubiera superado el valor de los 11.038.170 pesos, el valor total me lo llevaba como ingreso no grabado, ¿vale? En nuestro caso decimos que no.
Entonces, regresar. Ya tenemos ingresos no competitivos de renta, vamos a rentas exentas. Deducción por dependientes económicos. Algo quedó pendiente, que se los voy a mostrar inmediatamente. Regresamos al formulario. Cuando nosotros ingresamos los datos del declarante, ingresamos el nombre, los datos del contribuyente, la información que viene de la declaración de renta del año inmediatamente anterior, pero no le colocamos el tipo de dependiente que estaba ingresando esta persona. Dice acá el parentesco, digamos, dijimos en su momento que era un hijo, y debemos colocarle acá el número de meses en que se le apoyó. Si fue un mes, 5 meses, para nuestro caso fueron 12 meses. Regresamos nuevamente a nuestro formulario de rentas de trabajo. Ya tenemos ingresos no constitutivos, rentas exentas. Al ya ingresar los 12 meses, identificando que era el hijo, inmediatamente nos liquida que el valor permitido para deducir es de 5.590.000 pesos. Deducción por intereses de vivienda. Dijimos que estábamos pagando un crédito hipotecario. Ingresamos. En este caso tenemos diligencia del NID como modo de ejemplo de la vivienda. Digamos que tenemos unos intereses por 12 millones de pesos de todo el año. Asimismo, seguimos registrando todos los intereses de vivienda que tengamos. Regresamos. Medicina prepaga en caso de que exista. Deducción del GMF, el 4 por 1000, que nos permite descontando el 50%. Él automáticamente es el cálculo. Deducción por intereses por préstamos al ICETEX. Es muy común. Ingresamos, por ejemplo, acá el NID de ICETEX 111, ICETEX, ¿qué valor fue? Digamos que fueron 4 millones. Él nos liquida y nos dice que máximo podemos deducir los 100 VTs, que el valor que podemos tomar de esos 4 millones son 3.560.700. Inmediatamente nos pregunta esta deducción dónde quiere que se le aplique, en las rentas laborales, rentas de capital, rentas no laborales o rentas por honorarios. Para nuestro fin estamos trabajando en rentas laborales. Regresamos. Deducción por, sigue preguntando, deducción de cesantías de manera independiente, deducción por inversiones en investigación, deducción por otras inversiones. Todo esto lo calcula al ingresar los valores que nos ha facilitado el contribuyente. Al haber ingresado en los ingresos del contribuyente, él inmediatamente toma cuál fue el porcentaje exento que nos permite para este año la DIAN. Ya está diligenciado acá, él automáticamente lo tomó. Regresamos, ya tenemos ingresos no constitutivos, rentas exentas, y regresamos al formulario. Como pueden ver, ya está diligenciado todas las rentas de trabajo, toda la información de rentas de trabajo. Y comenzamos a ingresar en caso de que haya información adicional por parte del contribuyente. Por ejemplo, si ingresamos acá en este hipervínculo, compensación por pérdidas año grabado de 2018 y anteriores, ingresamos aquí la información en caso de que hubiese. Asimismo, en cada uno de ellos, en este caso, por ejemplo, renta presuntiva, está diligenciada con la información que inicialmente diligenciamos en los datos del declarante. Regresamos. Para nuestro caso, digamos que no hay descuentos pagados en el exterior, descuentos por impuestos pagados en el exterior. En caso de que hubiesen, lo ingresamos a través de este hipervínculo. Retenciones del año grabable que le hicieron por tema del COVID, y podemos diligenciar acá a través del último hipervínculo anticipo de renta para año grabable siguiente. Nos pregunta si es la primera vez, si es la segunda, si es la tercera vez. Él nos liquida inmediatamente este valor. Regresamos al formulario 210 y nuestra renta queda lista para que la podamos presentar al número de WhatsApp 304-647-4403, por medio de Facebook Becar Express, o al correo electrónico asesoriateloyevo@gmail.com. Cualquier duda estaremos dispuestos a resolvérselas.